Buenos días, somos Sara Lázaro y Loreto Díez Fernández del grupo 210 y vamos a explicar el tema de la percepción de Neurociencia y Conducta 2. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción en la que vamos a explicar todos los puntos que vamos a tratar y más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos. Como una breve introducción, vamos a hablar del sistema nervioso, que sabemos que es uno de los sistemas más complejos del ser humano. De lo que se encarga es de permitir la interacción entre el organismo y su entorno. Y para ello, pues necesita estar equipado de mecanismos que le permiten recibir, almacenar y procesar la información que viene del exterior. Y luego, por otro lado, también son necesarios sistemas que permiten dar una respuesta a dichos estímulos. Y de estas dos tareas se ocupan las neuronas, que son las células que forman el sistema nervioso, que se encargan de transmitir la información que viene de los órganos sensoriales al cerebro y luego de emitir una respuesta. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? En primer lugar, vamos a hablar de la percepción visual, que es el sentido más relevante del ser humano porque es el que más información nos aporta. De hecho, una gran parte de la corteza cerebral está relacionada con este sentido, sobre todo el último tercio posterior del cerebro. En segundo lugar, vamos a hablar de la percepción auditiva del sistema del oído. Y en tercer lugar, vamos a hablar de otros tipos de percepción. Por un lado, el somatosensorial, que es el dolor y el tacto, aunque vamos a centrarnos principalmente en el tacto. Y por otro lado, vamos a centrarnos en los sentidos químicos, que serían el gusto y el olfato. Estos tres puntos de los que hemos hablado ahora mismo serían los órganos sensoriales, serían los que recogen la información sensorial de los estímulos externos y los envían al cerebro. Y luego hablábamos de esa respuesta que tenemos que dar a esos estímulos y de esto se encarga el tracto motor. Bueno, ahora yo comenzaré explicando la percepción visual y en concreto el estímulo. Esto estaría muy relacionado con la luz, ya que gracias a que la percibimos, somos capaces de visualizar el mundo. Y las principales características de esta luz serían el color, que viene determinado por las longitudes de ondas presentes, la luminosidad, determinado por la amplitud o la intensidad de esta luz, y por último la saturación, que se define como la pureza relativa dependiendo si la radiación percibida pertenece a la misma longitud de onda o es una longitud de onda diferente, siendo más puro este color a medida que las longitudes de onda coinciden. Por lo tanto, el blanco podría aparecer debido a la radiación que se presenta con todas las longitudes de onda. Bueno, a continuación vamos a hablar de la anatomía de la visión, es decir, del órgano que nos permite la visión, que como ya sabemos es el ojo. Bueno, la retina es la capa interna, que es la encargada de enfocar la imagen para permitir la visión. Esta imagen, que viene del exterior, produce alteraciones en la actividad eléctrica de las neuronas y este proceso se transmite hasta el cerebro por el nervio óptico, que es por el que se transmite la información. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la retina, que acabamos de mencionarla y es una de las partes más importantes del ojo. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de visión? Pues comienza en el ojo, evidentemente. La luz procedente del exterior atraviesa el cristalino a través de una sustancia llamada el humor vítreo, que es como gelatinosa y es transparente, y se proyecta sobre esta retina, que, como ya hemos explicado, es la parte posterior del ojo. La retina contiene células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, que se ven aquí en esta segunda imagen, y son sensibles a la luz. Por un lado, los conos, que son menos numerosos, pero aportan mucha más información, ya que se encargan de la visión diurna y son sensibles al color, son los que nos permiten ver el color. Y por otra parte tenemos los bastones, que aunque son más numerosos, tienen una menor agudeza visual. Lo que pasa es que son más sensibles a la luz. Es decir, con una menos luz tienen una mayor sensibilidad y por lo tanto se encargan de la visión nocturna. Otro elemento importante de la retina es el punto ciego, que está aquí, y es el lugar en el que confluyen todos los axones de las neuronas de la retina y forman el nervio óptico, que es este nervio que transmite la información al cerebro.
Ahora vamos a hablar de la estructura de la retina, que es esta segunda imagen. La primera capa serían las células ganglionares. Las células ganglionares establecen sinapsis con la segunda capa, que son las células bipolares, y esta a su vez se conectaría con la última capa, que es de la que acabamos de hablar, las células fotorreceptoras, es decir, los conos y los bastones que los vemos aquí. Además, la retina tiene unas células horizontales y amacrinas que combinan los mensajes de todas estas células fotorreceptoras, de los conos y de los bastones. En segundo lugar, vamos a hablar un poco más a fondo de estos fotorreceptores, de los conos y los bastones. El cono sería el verde y el bastón sería el morado. Como vemos, están formados ambos por un segmento más externo y uno interno y están unidos por un cilio. Este segmento externo posee fotopigmentos que cuando se exponen a la luz sufren una reacción química, se separan sus componentes y se produce una interrupción en la liberación de los neurotransmisores de los fotorreceptores de esta capa. Y entonces, cuando se dejan de transmitir estos neurotransmisores, se activan y comienzan a emitirse los neurotransmisores de la segunda capa y de la capa de las células bipolares, y finalmente se activan la última capa, que son las células ganglionares. Es decir, que todo este proceso lo que quiere hacer básicamente es excitar las neuronas de las células ganglionares para que pues, comience el proceso de visión. Y luego, en tercer lugar, vamos a hablar del núcleo geniculado lateral del tálamo. Bueno, los axones de las células ganglionares se unen en ese punto ciego, que ya hemos hablado de él, y forman el nervio óptico. Tenemos uno para cada ojo. Estos axones terminan en el tálamo, concretamente en esta estructura que se llama núcleo geniculado lateral del tálamo, y está formado por 6 capas. Hay 2 capas de ellas que son las más internas, que serían las capas magnocelulares, que son más grandes, y luego tenemos las 4 capas parvocelulares, que sus cuerpos celulares son más pequeños. Del tálamo surgen nuevas neuronas que envían la información a la corteza visual primaria o estriada, que se sitúa en el polo occipital del cerebro, en la parte de detrás, y luego otras neuronas envían información a zonas que no son visuales, como por ejemplo la amígdala, que aunque no es una zona visual como tal, es muy importante porque está encargada de dar respuestas rápidas, reflejas ante posibles amenazas. Tiene un procesamiento que no es tan profundo, pero no es posible dar esa reacción refleja ante posibles peligros que puedan venir del exterior. Luego también es importante recordar que cada hemisferio recibe la información del lado contrario de la escena visual, gracias al quiasma óptico, que es una estructura en forma de X. Por lo tanto, la información que nos llega del ojo derecho la procesaríamos con el hemisferio izquierdo y viceversa. Bueno, ahora pasaremos a explicar el procesamiento de la información en la vía visual. Comenzamos por la visión de los contornos. ¿Y qué son los contornos? Pues es la percepción de contraste entre dos zonas adyacentes del campo visual. Y esto genera que para percibir pues se den lugar distintos mecanismos, como uno de ellos, por ejemplo, es la inhibición lateral y el aumento del contraste. Esto es que tendemos a percibir los bordes más resaltados de lo que son en realidad, y a este efecto se le llama banda de March. Esto se debe a que las bases neuronales se explican mediante los receptores, y los que se encuentran en los lados cuentan con mayor inhibición que los que se encuentran en el centro. Luego también están los campos receptivos, las neuronas de la vía retinogeniculoestriada. Primeramente, este campo receptivo de una neurona visual es la región del campo visual que dicha neurona procesa. Y el estudio de estas neuronas por 2 experimentadores que son Hubel y Weissel dieron lugar a 4 conclusiones básicas y son todas ellas muy importantes. La primera es que los campos receptivos de la fóvea de la retina son más grandes, lo que explica que esta zona pues, sea la que posea mayor agudeza visual. Después, que los campos receptivos son circulares,
que estos son monoculares y la última, siendo esta la más importante, es que los campos receptivos tienen una región inhibitoria y excitatoria separadas por una frontera circular. La visión del color. Como ya mencionamos anteriormente, la percepción del color depende de las longitudes de onda que está presente. Sin embargo, en el mundo real, estas longitudes de onda no se encuentran mezcladas, por lo que normalmente no solemos encontrar pues, un color puro, por así decirlo, ya que sus longitudes de onda no serían únicamente de dicho color. Para explicar esto hay diferentes teorías, las cuales una de ellas son el procesamiento compuesto o teoría tricromática, que se basa en la existencia de 3 tipos de receptores para el color, los cuales se denominan conos, ya que cualquier color se puede obtener a partir de la mezcla de longitudes de onda corta, media y alta. Otra teoría sería la del procesamiento opuesto, que se basa en la existencia de 2 células para la codificación del color y una tercera para el brillo. El funcionamiento de las células codificadoras se centra en que pues, codifican los colores complementarios, los cuales al ser complementarios no podrían existir a la vez, mientras que la tercera célula para el brillo señalaría la presencia de negro y blanco. Y estas 2 teorías pues, cuentan con grandes apoyos experimentales. El procesamiento de la información de la corteza visual. Las células ganglionares de la retina codifican la información sobre la cantidad relativa de luz que incide en el centro y en la periferia de los campos receptores y sobre su longitud de onda. Posteriormente, la corteza estriada, que también es llamada corteza visual primaria y que, por ejemplo, en el libro muchas veces nos referimos a ella como V1, y la corteza visual de asociación, que también en ocasiones se denomina corteza visual secundaria, realizan un procesamiento adicional. El procesamiento de la información por parte de la corteza estriada. Esta corteza consta de 6 capas, también de varias subcapas, dispuestas en bandas paralelas. Estas capas contienen los núcleos de los cuerpos celulares y sus árboles dendríticos. En los primates, la información del núcleo geniculado lateral dorsal entra en la capa intermedia. Desde allí se envía hacia arriba y hacia abajo para ser analizada por los circuitos de neuronas de las distintas capas. Esta corteza estriada tiene un mapa que es contralateral del campo visual, es decir, como explicó antes Loreto, el ojo izquierdo sería procesado el campo visual izquierdo, mejor dicho, sería procesado por el hemisferio derecho y viceversa. Y este mapa está distorsionado porque aproximadamente el 25% está dedicado al análisis de información que procede de la fóvea. En relación a la orientación y el movimiento, la mayoría de las neuronas de la corteza estriada son sensibles a la orientación y algunos de los campos receptores organizados están de forma oponente, siendo estas las denominadas células simples. Por otro lado, existen las células complejas sin una periferia inhibitoria, respondiendo mientras existe un desplazamiento. En relación a la frecuencia espacial, los circuitos neuronales que analizan la frecuencia espacial generan que una imagen que es deficiente en información de alta frecuencia sea borrosa y esté desenfocada. Sin embargo, sí que dan mucha información sobre formas y objetos del entorno. Entonces, la información visual más importante está en las frecuencias espaciales más bajas. Cuando se extrae la información de baja frecuencia, la forma de las imágenes es muy difícil de percibir. En relación a la textura, algunas neuronas responden a patrones periódicos y para dar una buena respuesta, estas requieren un mínimo de entre 2 y 7 barras claras y oscuras alternantes. No son analizadores de frecuencia espacial. Y estas neuronas se mostraron extremadamente sensibles a desviaciones de su frecuencia y orientación óptimas. La función que proporcionan estas células es la percepción de las superficies. La percepción de los gradientes de textura proporciona también una señal importante para la percepción de la distancia. La disparidad retiniana. Percibimos la profundidad de varias formas. Entonces, la mayoría pueden ser detectadas monocularmente,
Sin embargo, la visión binocular, es decir, de los dos ojos, genera una mejor profundidad por medio de la visión estereoscópica. Esta es muy importante para los movimientos finos, ya que genera que la profundidad sea más concreta. La mayoría de las células de la corteza estriada son binoculares y reciben información del sistema magnocelular y tienen patrones de respuesta que contribuyen a la profundidad, respondiendo a la disparidad retiniana, es decir, a estímulos que producen imágenes en regiones ligeramente diferentes a la retina en ambos ojos. En relación al color, la información de las células ganglionares sensibles al color se transmite a través de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral dorsal a células especiales de la corteza estriada agrupadas en blobs o manchas, como se traduce en español, de citocromo oxidasa. Y por último, la organización modular en la corteza primaria. La corteza estriada está organizada en módulos y cada uno está rodeado por un par de blobs de CO. Cada mitad de un módulo recibe información de un ojo, mientras, aunque esta sí es compartida. Algunas células son más sensibles a la orientación y frecuencia de las rejillas y se relacionan con la detección mejor de la textura de las superficies. Bueno, ahora vamos a hablar del procesamiento de la información visual por parte de las cortezas visuales de asociación. Bueno, se ha hablado de la corteza visual primaria, pero para que podamos percibir objetos y escenas visuales completas, la información de los módulos individuales de la corteza estriada que acaba de explicar tiene que ser combinada, es decir, puesta en conjunto para que tenga sentido. Y esta combinación se produce en la corteza visual de asociación. La corteza visual de asociación está formada por dos vías. Una vía ventral, que es la que reconoce el color y la forma de los objetos. También se conoce como la vía del qué, es la que reconoce cómo son los objetos, su forma, su color. Y en segundo lugar tenemos la vía dorsal, que es la que reconoce el movimiento y la localización espacial. Por lo tanto, se conoce muchas veces como vía del dónde. Entonces tenemos la vía del qué y vía del dónde. En primer lugar, vamos a hablar de la percepción del color que se hace gracias a esta corteza visual de asociación. Bueno, las neuronas que responden a los colores, ya hemos hablado de ellas, se llaman neuronas de los blobs de CO. Su información se analiza en la vía ventral, la que llamábamos vía del qué. En la percepción del color es especialmente importante un fenómeno que se conoce como constancia del color, que permite que la apariencia de los colores de los objetos permanezca igual ante distintos tipos de iluminación. Es decir, que independientemente de la iluminación que haya en el entorno, ya puede ser iluminación artificial, más iluminación, menos iluminación, iluminación solar, sigamos reconociendo los objetos como que es el mismo objeto. Es decir, que no porque cambie la iluminación vamos a dejar de reconocerlo. Por eso ponemos esta imagen aquí en la que vemos que, pues, a pesar de que aquí hay una diferente iluminación, porque le está dando sombra, reconocemos todo el tablero como un mismo objeto. Bueno, se trata obviamente de un fenómeno adaptativo, ya que permite que reconozcamos los objetos independientemente del tipo de iluminación que haya en la escena, por lo tanto podemos responder a esos objetos de forma adecuada. En segundo lugar, vamos a hablar de la percepción de la forma. En los primates, el reconocimiento de patrones visuales y la identificación de los objetos particulares tiene lugar en la corteza temporal inferior, que está formada por dos regiones principales, las áreas TEO y las áreas T, que están en la región V4 de la corteza visual. Así es como nos referimos muchas veces allá en el libro. Las regiones de la corteza visual de asociación humana pueden causar un déficit conocido como agnosia visual. En las personas que tienen este trastorno no pueden identificar visualmente objetos conocidos. Ellos tienen la agudeza visual perfectamente, o sea, ellos ven bien, lo que pasa es que no reconocen las formas, no reconocen lo que son los objetos. Por eso ponemos esta imagen en la que pues, no estamos reconociendo bien lo que son los objetos. Podemos verlos, pero no los reconocemos. En tercer lugar, la corteza de asociación permite la percepción del movimiento, ya que evidentemente pues no solo necesitamos saber qué son las cosas, sino también dónde están y a dónde van. Esto es fundamental para evitar peligros y garantizar el éxito en acciones motoras como la manipulación de objetos. Se procesa en la vía del dónde.
y las neuronas que son sensibles al movimiento se encuentran en la región V5 de la corteza visual. Además, también es muy importante que distingamos el movimiento de los objetos en sí al movimiento de los ojos y de la cabeza del propio organismo. Y en esta tarea está implicado el núcleo pulvinar del tálamo, que es el que ayuda a la corteza visual de asociación a sustraer los movimientos que son del ojo o de la cabeza de los movimientos reales del objeto. ¿Qué pasaría si se lesiona esta región? Pues que evidentemente se interrumpiría gravemente la capacidad para percibir los estímulos con movimiento y esta afección se conoce como acinetopsia. Por último tenemos la percepción de localización, que también se produce en la vía visual, al igual que la percepción del movimiento, y permite localizar dónde se encuentran los objetos. Y una de las afecciones más interesantes que podemos tener en cuanto a la percepción de la localización es conocido como el síndrome de Wallin, que sucede en personas que tienen lesiones bilaterales en la región parieto-occipital y produce 3 síntomas principales. El primero es la ataxia utópica, que consiste en dificultades para coger objetos bajo la dirección visual. Sería esta imagen en la que pues, el organismo, la persona, tiene dificultades para coger la taza de café, la está viendo pero no atina bien. En segundo lugar tenemos la praxia ocular, que es un déficit en la exploración de la búsqueda visual, que lo que impide es que el organismo se pueda fijar en un objeto concreto. Y en tercer lugar tenemos la simultagnosia, que lo que hace es que solo se pueda percibir y reconocer un objeto al mismo tiempo. Si tenemos dos objetos en la mano, la persona solo podría reconocer uno de ellos al mismo tiempo. Y esto sería todo en cuanto al sistema de asociación visual. Ahora vamos a hablar de la percepción auditiva y del sistema vestibular. En primer lugar, de la audición. Y dentro de la audición vamos a hablar en primer lugar del estímulo, es decir, del sonido, del estímulo auditivo. Bueno, como ya sabemos, la función del sistema auditivo es la percepción del sonido, o de manera más precisa, de la percepción de los objetos y los sucesos a través de los sonidos que producen. ¿Qué son los sonidos? Pues son básicamente vibraciones de moléculas del aire que estimulan el sistema auditivo. Es decir, cuando un objeto vibra, sus movimientos producen ondas que viajan desde el objeto a más o menos unos 360 metros por segundo. Y si la vibración es lo suficientemente potente, estas ondas van a estimular las células receptoras de nuestros oídos y serán percibidas como sonidos. El sonido, el estímulo, tiene 3 características. En primer lugar sería el tono, que es que se miden frecuencias o ciclos por segundo. Bueno, la magnitud serían los hercios. En segundo lugar tenemos el volumen o altura, que se da en función de la intensidad. Y en tercer lugar tenemos el timbre, que proporciona información sobre la naturaleza del sonido en particular, como por ejemplo el sonido del oboe o el silbato de un tren, diríamos como los agudos y los graves. Después de hablar del estímulo auditivo, vamos a hablar de lo que es la anatomía del oído, del órgano sensorial en sí. Bueno, lo primero es decir que el oído es un órgano analítico, que esto quiere decir que cuando se mezclan dos ondas sonoras de frecuencias diferentes no percibimos un tono intermedio, sino que oímos ambos tonos. En la imagen de la diapositiva, en esta primera imagen, podemos observar la anatomía del oído. En primer lugar, los sonidos son canalizados por el pabellón auricular, que es el oído externo, y a través del conducto auditivo externo viajan hasta el tímpano, que vibra con el sonido. Después del oído externo se encuentra el oído medio, que es una región hueca que sucede al tímpano. Contiene los denominados huesecillos del oído medio, que vibran tras la membrana timpánica, y son el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones de este último, del estribo, provocan las vibraciones de la membrana llamada ventana oval, que a su vez transfiere las vibraciones del fluido hasta la cóclea, que es la estructura que contiene los receptores como tal, o sea, sería la parte más importante. Se ve aquí en la segunda imagen. La cóclea formaría parte de la tercera estructura del oído, que es el oído interno,
que, como ya hemos comentado anteriormente, se encuentra llena de fluido y por lo tanto los sonidos transmitidos a través del aire se transmiten por medio líquido, este medio líquido está presente en la cóclea. Luego, por último, decir que hay dos tipos de receptores auditivos, las células ciliadas auditivas internas y las externas, que están situadas respectivamente en el interior y en el exterior de la espiral coclear. Por último, vamos a hablar de las vías auditivas. El órgano de Corti envía información auditiva al encéfalo a través del nervio coclear, que es el que envía básicamente la información al cerebro. Las neuronas que originan los axones aferentes son bipolares y sus cuerpos neuronales residen en el ganglio del nervio coclear. El extremo de uno de los procesos actúa como una dendrita, respondiendo a un potencial excitatorio postsináptico cuando las células ciliadas auditivas liberan la sustancia transmisora. Y los potenciales excitatorios postsinápticos originan potenciales de acción en los axones del nervio auditivo, los cuales forman sinapsis con las neuronas del bulbo. Por lo tanto, el nervio coclear tiene axones eferentes y aferentes. Bien, ahora pasaremos a explicar el procesamiento cerebral y todas las detecciones que lleva a cabo. La corteza auditiva primaria se encuentra en la fisura lateral, rodeada por zonas de la corteza auditiva secundaria. Y hay dos principios de organización en la corteza auditiva primaria. En primer lugar, está organizada en columnas funcionales, es decir, las neuronas en una penetración vertical responden de manera óptima a los sonidos del mismo rango de frecuencias. En segundo lugar, la corteza auditiva primaria está organizada de manera tonotópica, es decir, que las frecuencias se presentan de forma progresiva a medida que avanzamos por la corteza. Las neuronas de esta corteza auditiva primaria envían axones a la corteza secundaria, en la parte superior del lóbulo temporal. Los estímulos complejos activan más la corteza secundaria que la primaria, por lo que su organización también es jerárquica. Ahora pasaremos a explicar las detecciones que se llevan a cabo. La detección del tono. La dimensión perceptiva del tono se corresponde con la dimensión física de la frecuencia. La cóclea parece detectar las frecuencias del sonido combinando dos mecanismos. Las frecuencias altas y medias son codificadas especialmente tonotópicamente y las frecuencias bajas se codifican temporalmente por la tasa de actividad de los axones. Los estímulos acústicos de diferentes frecuencias hacen que diferentes partes de la membrana basilar se flexionen. Es decir, esto está relacionado con la codificación espacial. A su vez, la actividad de axones particulares del nervio coclear informa al cerebro sobre la presencia de sonidos de frecuencias determinadas. Sin embargo, las frecuencias más bajas incumplen esta codificación y parece ser que estas frecuencias son detectadas por codificación temporal. La detección del volumen. La dimensión perceptiva del volumen o intensidad, también se puede llamar de esta manera, se corresponde con la dimensión física de la amplitud. Es decir, que estos axones del nervio coclear informan al cerebro del volumen de un estímulo, alternando su tasa de actividad. En este caso, el tono es codificado por las neuronas que se excitan y el volumen por su tasa de actividad. Las neuronas que codifican las frecuencias más bajas lo hacen mediante una tasa de descarga. Es decir, si su tasa de actividad es mayor, señalan un tono más alto. Por ello se cree que el volumen de los sonidos de baja frecuencia es codificado por un número de axones que está activo solamente en un momento dado. La detección del timbre. Este se corresponde con la complejidad de la onda sonora. Los sonidos son una rica mezcla de frecuencias, es decir, los sonidos de timbre complejo. La configuración de la forma de la onda se repite regularmente en la frecuencia fundamental, que corresponde al tono percibido de la nota. Cuando la membrana basilar se estimula, diferentes porciones de ella responden a cada uno de los sobretonos. Entonces, esta respuesta produce un patrón de actividad único, anatómicamente codificado por el nervio coclear, posteriormente identificado por el sistema auditivo del encéfalo. La detección de la localización espacial del estímulo. Es el último tipo de detección que trataremos
y se basa en que el sistema auditivo es capaz de determinar dónde se encuentra la fuente de los sonidos. Esto se realiza mediante dos mecanismos fisiológicos que se encuentran separados y detectan la localización de estas fuentes de sonido. Para ello utilizamos las diferencias de fase para las frecuencias bajas y las diferencias de intensidad para las frecuencias altas. Comenzamos por las diferencias de fase. Se basa en que somos capaces de determinar con bastante precisión la localización de un estímulo, ya que las neuronas responden selectivamente a diferentes tiempos de llegada de las ondas sonoras al oído izquierdo y derecho. Por ello, la presión de la onda sonora alcanzará un oído e iniciará los potenciales de acción primero que el otro. Algunas neuronas auditivas responden solo cuando los tímpanos están mínimamente fuera de fase, detectando la fuente de un sonido continuo. Se sugirió entonces, por esta razón, que las neuronas recibirían la información desde dos grupos de axones provenientes de ambos oídos. Cada neurona serviría como un detector de coincidencia. Ahora, en cuanto a la localización por diferencias de intensidad. En los estímulos de alta frecuencia, el sistema auditivo es incapaz de detectar diferencias de fase binaurales, es decir, de los dos oídos. Y la propia cabeza absorbe ondas de alta frecuencia, produciendo una sombra sónica, por así decirlo, por lo que el oído opuesto a la fuente del sonido recibe una estimulación menor a la intensidad, al estar pues, más lejos. Las neuronas que detectan diferencias binaurales en el volumen se localizan en el complejo ulivar superior, pero mientras que las que detectan diferencias binaurales en la fase o en el tiempo de llegada se hallan en el complejo ulivar superior medial. Estas neuronas se localizan en el complejo ulivar superior lateral. La información de ambos grupos de neuronas se envía a otros niveles del sistema auditivo. Y bueno, por último, en relación al sistema auditivo, vamos a hablar del sistema vestibular que se encuentra en el oído interno y que está formado por dos componentes principales: los sacos vestibulares y los canales semicirculares. Los sacos vestibulares son dos: el urículo y el sáculo, y informan al cerebro sobre la orientación de la cabeza, respondiendo a la fuerza de la gravedad. Y el otro componente son los canales semicirculares, que son estos que vemos aquí en la imagen, que responde a cambios en la rotación de la cabeza, llamamos aceleración angular, y también en cambios en la posición de la cabeza, es decir, la rotación por un lado y en la posición por otro. Y en la posición se llama aceleración lineal. Entonces, ¿para qué sirve este sistema vestibular? Que no está directamente relacionado con la audición como tal. Pues está relacionado con el equilibrio, con el mantenimiento de la cabeza en posición erguida y con el ajuste del movimiento de los ojos para compensar los movimientos de la cabeza, porque si no, cuando movemos la cabeza, los ojos no serían capaces de adaptarse de forma, digamos, involuntaria, porque lo hacemos de forma automática, a ese movimiento de la cabeza. Entonces, este sistema vestibular, aparte de estar en el oído interno, no tiene que ver con la audición, sino con estas características que acabamos de nombrar ahora. En cuanto a los sentidos, solo nos queda la última parte. Nos vamos a centrar en la percepción somatosensorial, que como ya dijimos, sobre todo vamos a centrarnos en el tacto, y por otro lado en los sentidos químicos, que serían el gusto y el olfato. Entonces, en cuanto a la somatosensación, ¿qué es la somatosensación? Pues hace referencia a las sensaciones corporales. Este sistema, el sistema somatosensorial, está formado por tres sistemas diferentes que interaccionan unos con otros, aunque exclusivamente vamos a hablar del sistema exteroceptivo. Sin embargo, tenemos también el propioceptivo y el interoceptivo, pero ahora mismo no vamos a hablar de ellos. Dentro de este sistema en el que nos vamos a centrar, el exteroceptivo, tenemos el dolor y tenemos el tacto. Y, de nuevo, vamos a centrarnos sobre todo en el tacto, que es lo que más nos interesa ahora mismo. Entonces, de nuevo, como cada vez que empezamos a hablar de un sentido, vamos a hablar del órgano sensorial en sí, que en este caso es la piel.
Así que vamos a hablar de la anatomía de la piel y de los órganos receptores. Los sentidos cutáneos responden a varios tipos diferentes de estímulos, como la presión, la vibración, el calor, el frío y el dolor. La piel es un órgano muy complejo y que es vital para el organismo, ya que es una capa protectora de daños mecánicos que puedan proceder del exterior, así como también para que no entren en el cuerpo posibles patógenos. Además, como ya sabemos, también participa en la termorregulación gracias al sudor, que enfría el cuerpo o restringe la circulación sanguínea para conservar el calor. Es decir, tiene, aparte de esa función de protección mecánica, también la función termorreguladora. Bueno, la piel, como vemos en la imagen, se compone de 3 tejidos diferentes. La hipodermis, que es la capa más externa, la dermis y la epidermis, que es la parte más interna. Y tiene varios tipos de receptores distribuidos a lo largo de las 3 capas. La piel vellosa, que es la piel que posee pelos, o sea, las partes del cuerpo en la que la piel posee pelos y se llama piel vellosa, tiene terminaciones nerviosas libres, que son sensibles a la temperatura y al dolor. Y luego también tiene unas estructuras que se conocen como corpúsculos de Ruffini, que responden a la vibración de baja frecuencia. Y luego, por otro lado, tenemos otro tipo de piel que se llama la piel glabra, que es la piel que no tiene vello, la piel que no tiene pelo, que tiene una mezcla más compleja que la piel vellosa de terminaciones nerviosas libres y de axones, que todos ellos terminan en órganos especializados. ¿Por qué son más complejas? Pues porque las zonas en las que está este tipo de piel sin pelo suelen ser zonas que utilizamos para explorar activamente el entorno y que por lo tanto necesitan ser más sensibles, como por ejemplo podrían ser las manos, que las utilizamos pues para tocar el entorno, para reconocer objetos, para sostenerlos. Otras estructuras también que son importantes en cuanto a la anatomía de la piel son los músculos, los corpúsculos de Pacini, que son sensibles a la vibración de alta frecuencia, y los corpúsculos de Meissner, que responden a la vibración de baja frecuencia. En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son las vías somatosensoriales. Bueno, la información somatosensorial asciende hasta la corteza humana, hasta el cerebro, a lo largo de 2 vías principales del sistema somatosensorial. Por un lado, el sistema lemniscomedial columno-dorsal, que es la que se encarga de la información sobre el tacto y la propiocepción. Y por otro lado, tenemos el sistema anterolateral, que lleva la información sobre el dolor y la temperatura. Así que 2 sistemas. Uno proporciona información sobre el tacto y la propiocepción y otro sobre el dolor y la temperatura. En tercer lugar, vamos a hablar del procesamiento cerebral. Bueno, la corteza somatosensorial primaria humana está organizada de manera somatotópica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que corresponde con el mapa de la superficie corporal. Este mapa somatotópico se conoce como homúnculo somatosensorial, que es muy famoso, y lo que pasa con este homúnculo, que es muy curioso, es que está distorsionado, porque la mayor proporción de la corteza somatosensorial se dedica a recibir señales de las partes del cuerpo especializadas en las discriminaciones táctiles más finas, que corresponderían con esas zonas de piel sin vello, que por lo tanto serían los labios, las manos y la lengua. Como vemos, todas esas pieles no tienen pelos, porque serían como las que tienen una mayor sensibilidad al tacto y bueno, a las sensaciones en general, a las somatosensaciones. Bueno, ahora os explicaremos los sentidos químicos, que son el gusto y el olfato. Se denominan así ya que estos 2 sentidos interactúan con sus receptores químicamente. Primero empezaremos hablando del gusto y sobre la anatomía del sistema gustativo. Bueno, como todos podemos deducir, el sentido del gusto está estrechamente relacionado con el hecho de comer, ya que para degustar una sustancia, las moléculas tienen que disolverse en la saliva y estimular a los receptores gustativos de alguna de las partes de la cavidad bucal. Cabe destacar que la mayoría de estos receptores están dispuestos alrededor de las papilas pequeñas, que son pequeñas protuberancias de la lengua. Hay 4 cualidades del gusto. Amargo ácido, que son sabores que
tienden a ser evitados, ya que podrían mantener a los animales alejados de sustancias químicas que fuesen negativas para ellos, y el dulce y salado, que sí son más fácilmente ingeribles en general, pues tanto por las personas como por otros animales. Los botones que responden a las diversas cualidades gustativas tienen una distribución diferente sobre la lengua. La punta es más sensible al dulce y al salado, por ejemplo, y los laterales son más sensibles al ácido, y luego está la parte posterior de la lengua, la garganta y el paladar blando, que son más sensibles al sabor amargo. Por otro lado, la vía gustativa. La información gustativa se transmite a través de los nervios craneales 7, 9 y 10. La primera estación de relevo para este sentido es el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en el bulbo. Las neuronas de este núcleo, sensibles al gusto, envían sus axones al núcleo posteromedial ventral del tálamo, y allí pues, recibe información somatosensorial del nervio trigémino. Las neuronas del tálamo son sensibles al gusto, envían sus axones a la corteza gustativa primaria, distribuida por diversas cortezas, y las neuronas de esta región proyectan a la corteza gustativa secundaria, que se encuentra localizada en la corteza orbitofrontal lateral, y a diferencia de la mayoría de otras modalidades sensoriales, el gusto sí que está representado ipsilateralmente, es decir, que la parte izquierda es procesada por el hemisferio izquierdo y viceversa. Por último, el procesamiento cerebral del gusto. A pesar de que la distribución de las neuronas sensibles al gusto del núcleo del tracto solitario y del tálamo gustativo produce la observada en la superficie de la lengua, su distribución en la corteza gustativa no es tan sistemática. Es decir, esto es porque se encontraron agrupaciones de neuronas con carácter de respuesta similares. Por ello, la corteza gustativa debe estar organizada en columnas, dulce-salado y al ácido y al amargo, pero con respuestas menos intensas. Por otro lado, se encuentra el sentido del olfato. Este nos ayuda a identificar los alimentos y a evitar los que se hayan podido deteriorar o que sean inapropiados para su consumo, por ejemplo. Y podemos decir que el olor es la respuesta al sistema olfativo y a las sustancias químicas del aire, atraídas hacia los receptores nasales por la inhalación. Este sistema olfativo parece que no huelen. Nuestros 50 millones de receptores olfativos residen en dos zonas de la membrana mucosa, el epitelio olfativo. El epitelio olfativo está localizado en el techo de la cavidad nasal. Las células receptoras olfativas son neuronas bipolares. Al igual que en el caso de las células gustativas, hay un recambio constante en las células receptoras olfativas. Por otro lado, se encuentra la vía olfativa. Y la vía olfativa se dirige hacia distintas estructuras de los lóbulos temporales mediales. Existen dos vías principales, que parten de la región amígdala piriforme. Una se proyecta hacia el sistema límbico y la otra lo hace a través de los núcleos dorsales medios del tálamo, hacia la corteza orbitofrontal. Se cree que la primera interviene en la respuesta emocional hacia los olores y que la segunda interviene en la percepción consciente de los olores. Y bueno, finalmente vamos a hablar del acto motor, que sería la respuesta que da el organismo a todos los estímulos que le llegan de los órganos sensoriales y que procesa el cerebro. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la anatomía del sistema muscular. Concretamente, en primer lugar, de la anatomía del músculo. Los músculos estriados, que también se denominan esqueléticos o voluntarios, son los únicos músculos que funcionan bajo el control consciente y que están controlados por el sistema sensorio-motor o somático. Es decir, se controlan de forma voluntaria. La estructura del músculo puede irse componiendo en distintas subunidades. En primer lugar, el músculo como tal se divide en fascículos.
que contienen paquetes de fibras musculares. La función principal de los músculos, como ya sabemos, es la contracción. Y esta contracción es posible gracias a otra subunidad de las fibras musculares que se llama sarcómeros. Y estas sarcómeros serían las unidades de contracción que permiten esta función tan importante del músculo. Bueno, las estrías que se muestran en las fibras musculares se encuentran dentro de los sarcómeros y de estos sarcómeros de los que hablábamos. Y el músculo se contrae gracias a que lo hacen cada uno de sus sarcómeros. Por eso decimos que se llaman unidades de contracción. A su vez, estos se forman por miofilamentos gruesos, la miosina, que se encuentran envueltos por miofilamentos finos, que sería actina, que son los que realmente se desplazan. Este desplazamiento se produce gracias al hecho de que los extremos de los filamentos gruesos presentan unos salientes moleculares que pueden moverse. Estos salientes se denominan puentes de enlace y tienen la capacidad para engancharse y tirar de los filamentos finos de actina. Es decir, que es la actina y la miosina, estos miofilamentos los que permiten la contracción muscular. En segundo lugar, vamos a hablar de la anatomía de la comunicación del músculo, del sistema nervioso. Bueno, las neuronas que efectúan la sinapsis con las células musculares se denominan motoneuronas. Y existen dos tipos, las alfa, que inervan directamente las células musculares, y las gamma, que se encuentran dentro de cápsulas que se llaman usos musculares, por lo tanto no están directamente en el músculo. Aunque ambos tipos tienen la misma función, que es producir la contracción en la fibra muscular que inervan, mediante la actina y la miosina. El punto del sistema nervioso que entra en contacto con el sistema muscular es una sinapsis que es especial, que se conoce como unión neuromuscular, y siempre utiliza un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Cuando este neurotransmisor alcanza los receptores de fibra muscular, un potencial de acción muscular. Se produce un potencial de acción muscular. Se trata de un proceso que es idéntico a la producción de un potencial de axón normal. En los axones normales entra sodio y sale potasio, pero hay una diferencia con respecto a la transmisión normal, que es que además de la entrada de sodio, se produce entrada de iones de calcio, que son los que se encadenan los cambios moleculares necesarios para el desplazamiento de la actina por parte de los puentes de enlace con la miosina. Por último, trataremos el control cerebral del movimiento, ya que para que se ejecute una orden de contracción muscular, esta parte del sistema nervioso central, con neuronas que alcanzan los músculos sin sinapsis. Y es importante mencionar que, que son muy diversas las estructuras del cerebro que intervienen en el control de la actividad muscular, ya que al procesar el estímulo debo decidir si respondo, y esta es la principal función del cerebro. De hecho, el control motor por parte del cerebro se realiza en varios niveles, de arriba a abajo, la corteza motora, el sistema negroestriado, el cerebelo y la formación reticular. Aunque diremos también que es importante que la actividad motora también puede darse sin intervención del cerebro, es decir, los reflejos. En primer lugar, la corteza motora primaria está situada en el giro precentral y existe un homúnculo motor que refleja el hecho de que cada zona de la corteza motora está dedicada a una zona del cuerpo. Es aquí donde se realiza el movimiento voluntario, es decir, el que se puede controlar. El sistema negroestriado interviene en todos los ganglios basales como la sustancia negra, y el neurotransmisor de ese sistema es la dopamina. Y la administración de precursores químicos de esa sustancia mejoran los síntomas de los pacientes con anomalías en el sistema negroestriado. Este sistema es el que modula de forma inconsciente la actividad motora. Por otro lado, también se encuentra el cerebelo, que se dedica íntegramente a la actividad motora y lo hace de forma automática. El cerebelo, por así decirlo, guarda y diseña la secuencia de las construcciones musculares que son necesarias para conductas automatizadas. Es, por así decirlo, una corteza motora adicional. Y este envía proyecciones a la corteza motora, pasando por el tálamo, para modificar sus órdenes en función de cómo evolucione la acción motora. Por último, la formación reticular controla la actividad del sistema motor gamma,
por lo que regula el tono muscular y existen núcleos que poseen funciones motoras específicas, automáticas o semiautomáticas. Y esto es todo.